Conversaciones constituyentes australes. Desde los ríos, los lagos y Aysén, hablan las y los constituyentes. Análisis en profundidad junto a las académicas y académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Conversaciones constituyentes australes. Más información en derecho.uach.cl. Muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos siguen por las plataformas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral, por Radio Universidad Austral de Chile. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Conversaciones Constituyentes Australes, este espacio dedicado a seguir la marcha del proceso constituyente. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que ha quedado en el tintero en varios episodios anteriores, que se cruza con la pregunta por el avance hacia una constitución ecológica, que se cruza también con la regulación de los derechos fundamentales y en particular con la regulación de la propiedad, y que estamos seguros le interesa a muchos de quienes habitamos estos territorios caracterizados por una estrecha conexión con la naturaleza. Se trata del tema de los bienes naturales comunes, y sobre ellos vamos a conversar con dos expertos, experta y experto, precisamente en las cuestiones que tienen que ver con la regulación constitucional y administrativa de los recursos naturales. Se trata de Matías Gilhoff, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Diego Portales. Muy bienvenido, Matías, a este espacio. Y de Viviana Ponce de León, que ya estuvo acompañándonos y que prometió volver precisamente a conversar de estos temas hace algunas semanas cuando hablábamos de derechos fundamentales. Viviana es profesora de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la sede de Puerto Montt, del campus Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile, y también doctora en Derecho y experta en estos temas. Muy bienvenida de nuevo, Viviana. Bienvenido, Matías, bienvenida, Viviana, entonces, y partamos desde ya con la conversación, entremos en materia, y yo quisiera comenzar leyendo cuáles son las propuestas de normas que ha aprobado el Pleno en esta materia, porque seguramente quienes nos escuchan y nos están siguiendo han escuchado que ha habido novedades en esta materia la semana pasada. La verdad es que tenemos novedades todos los días, el Pleno de la Convención está corriendo para ir aprobando y discutiendo las propuestas de normas que vienen de las comisiones, y sobre bienes comunes naturales, en este caso, tercera propuesta, tercer informe de la Comisión de Medio Ambiente, tuvimos novedades la semana pasada. Les leo entonces primero algunas de las normas que básicamente definen estos conceptos y para poner sobre la mesa estos datos, ¿no? Dice la propuesta de norma aprobada que son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales. Luego un siguiente artículo dice, tratándose de los bienes comunes naturales que sean inapropiables, el Estado deberá preservarlos, conservarlos y en su caso restaurarlos. Deberá asimismo administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Respecto de aquellos bienes comunes naturales que se encuentran en el dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce con las finalidades establecidas en el artículo primero. Me quedo aquí porque creo que ya tenemos material para empezar a conversar, primero que todo sobre este concepto. Matías,
hasta donde yo entiendo, la fórmula bienes naturales comunes no se encuentra en el texto constitucional vigente. Pero sí hay otros conceptos que parecen cercanos, ¿no? Se habla de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, a propósito de la regulación de la propiedad, para, ¿no es cierto?, excluirlos de la propiedad, y también de los que deben pertenecer a la nación toda. Entonces, partamos quizás contándole a quienes nos escuchan si se trata de un concepto nuevo. Esta ha sido una pregunta recurrente, ¿no es cierto?, saber hasta dónde, ¿no es cierto?, estamos innovando en esta propuesta constitucional o hasta dónde estamos manteniéndonos, digamos, dentro de lo que podría ser una tradición constitucional ya establecida. ¿Cómo lo ves tú? Hola Daniela, bueno, muchas gracias por la invitación a este programa y por la posibilidad de compartir con mi querida amiga Viviana también, hablando sobre estos temas que tanto nos apasionan. A ver, yo quisiera, antes de responder la pregunta, para responder la pregunta, yo quisiera decir una cosa. O sea, es cierto que en esta norma, claro, si es que uno compara con ciertos conceptos que se utilizan o nomenclaturas que se utilizan en la Constitución de 1980, ¿no? Que fue la primera que de alguna manera empleó o metió en la Constitución ciertas cosas o ciertas categorías que se usaban en el derecho civil para el tratamiento de los bienes, fue la primera que los metió en la Constitución. Estoy hablando básicamente cosas comunes a todas las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, y que se ponían ahí más bien para un objeto bien preciso, ¿no? Que era básicamente para decir las excepciones a la regla de la libre apropiabilidad, las excepciones a la regla general de la libre apropiabilidad de los bienes. Entonces, todos estos conceptos se pusieron en la Constitución con un propósito bien preciso, que era decir, estas cosas son las únicas respecto a las cuales no puede haber propiedad, ¿no es cierto?, para marcar de alguna manera una excepción en cuanto a la apropiabilidad, que era lo que se pretendía que fuera la regla general para que tuviéramos una comunidad política donde el mercado tuviera un rol predominante en la asignación de bienes y servicios. Bueno, entonces evidentemente esa Constitución ocupó estos conceptos porque eran funcional para el propósito de las normas que quería establecer. Y ya expliqué un poco cuál era el propósito de esas normas, que era básicamente acotar lo que no podía ser objeto de propiedad. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Ahora, naturalmente, estamos viendo hartas cosas nuevas, por así decirlo, cosas que no estaban en la antigua Constitución. Incluso a veces se repiten algunos términos que están en la antigua Constitución, pero con otro propósito, ¿no? O sea, se habla de la idea de inapropiabilidad, se habla también de esta idea de que la Constitución o la ley pueden declarar como tales, que es también un lenguaje que estaba en el artículo 19, número 23, pero lo importante, diría yo, es que esto se hace para otro propósito. ¿Y cuál es el propósito aquí? El propósito aquí no es garantizar el predominio de la propiedad o de la apropiabilidad, sino que más bien para garantizar la sostenibilidad en el uso de ciertos bienes que son esenciales para el desarrollo de una vida digna y que cubren nuestras necesidades vitales y que, de acuerdo a lo que hemos visto, se van a volver crecientemente más escasos y difíciles de manejar. Entonces yo creo que eso es una idea clave. Hay un cambio, efectivamente, nos alejamos un poco en cuanto a lo que veníamos viendo antes, pero yo diría que el gran cambio, a pesar de que cambian los términos, yo diría que el gran cambio no es ese, ¿no? Porque incluso la norma se apoya en algunos términos que ya estaban en la Constitución de 1980. El gran cambio es más bien en la función que están llamados a cumplir los conceptos, ¿no? Entonces, aclarando eso, yo diría que lo importante y lo que es súper importante que pueda quedar en claro es que
como la mayoría de las cosas, lo que hacen las normas es cumplir ciertas funciones, ¿no? A través de las normas nosotros tratamos de plasmar ciertos objetivos que nos parecen buenos. En este caso, en una constitución, tratamos de plasmar aquellas normas que nos van a poder servir para administrar nuestra comunidad política durante los próximos años. Y en ese sentido, lo que se está haciendo aquí es cambiar la función que tenían estos conceptos para un objetivo bien preciso, que es poder permitir el uso sostenible de estos recursos que son tan escasos y tan importantes en el futuro. Eso. Viviana, ¿cómo lo ves tú? Me daba vueltas mientras Matías hablaba también esta idea de como tal vez, como que en la formulación anterior, ¿no? A pesar de que claramente el cambio más radical y significativo es este cambio de propósito de la norma, estaba esta idea de que era como un poco la naturaleza la que hace comunes, ¿no? Como estos bienes, como, digamos, como si no dependiera, ¿no? De alguna manera de la regulación propiamente humana, constitucional en este caso. ¿Tú ves también algún giro en eso? O sea, porque uno pensaría, por ejemplo, que los glaciares, ¿no es cierto? No lo sé, tal vez yo ahí me equivoco, pero uno podría decir, podría haber desde que, no sé, si hay propiedad sobre la tierra, no es como imposible en términos como naturales pensar en apropiación de glaciares. Entonces hay también como un giro acá como en esta individualización de los bienes comunes, no sé cómo lo ves. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente a participar de estas conversaciones constituyentes australes. Cumplo hoy de muy buena gana la deuda que contraje hace unas semanas, sobre todo porque es un gusto conversar contigo y además con mi querido amigo Matías. Eso me entusiasma mucho. Me gustaría complementar lo que decía Matías a propósito de en qué medida esta categoría de los bienes comunes constituye una innovación en el proyecto de nueva constitución. Y en este aspecto me gustaría subrayar que se trata de una categoría que va más allá de la distinción entre bienes apropiables e inapropiables, como por ejemplo esta de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, y que al mismo tiempo trasciende también la distinción entre bienes públicos y privados. Porque resulta que todas estas categorías en la práctica han demostrado ser insuficientes para resguardar ciertos bienes que son esenciales tanto para la existencia humana como para la existencia ecosistémica. La razón por la cual estas categorías son insuficientes es porque han dado lugar a una mercantilización o una privatización radical de estos bienes sin consideración al bienestar humano y a la capacidad reproductiva de los ecosistemas, ¿no? Y el Estado, por su parte, ha avalado, ha legitimado esta práctica estableciendo ciertas bases normativas para su consolidación y su permanencia en el tiempo. Entonces la categoría de bienes comunes, al menos como se plasma en el proyecto, entiendo yo que tiene una función de resistirse a la privatización y a la mercantilización radical, a la que yo aludía hace un momento. Y también al dominio público, ¿no? De ahí que el rol del Estado se reconfigure como uno de custodio, ¿no? Y no de titular de estos bienes, que es algo de lo que podemos hablar más adelante. Ahora, para responder a tu pregunta sobre los bienes inapropiables o sobre qué es lo que determina la inapropiabilidad en general, eso es algo bien fluido. Uno podría pensar que en algún momento de nuestra historia eso dependió enteramente de la naturaleza, pero, por ejemplo, el avance tecnológico es algo que puede cambiar de manera significativa. ¿En qué medida podemos excluir a ciertas personas del goce de un bien o en qué medida podemos parcelar su goce, ¿no? Y el derecho también puede tener un efecto similar al que tiene
la tecnología, ¿no? También puede definir que ciertos bienes pasen a estimarse como jurídicamente apropiables, sin perjuicio de que quizás por sus características físicas o materiales no lo sean. Y entonces ese es un rasgo que también nos muestra que quizás estas categorías no son adecuadas para dar cabida a la clase de problemas que tenemos actualmente o a la clase de desafíos a los que nos enfrentamos actualmente. De ahí que esta innovación deba ser recibida como una buena noticia, ¿no? Daniela, ¿yo puedo hacer un punto chiquitito para complementar lo que dijo? Ya. Adelante. Súper cortito, ¿no? Que es súper ligado a lo que está diciendo Viviana. O sea que en el fondo yo creo que es importante tener en cuenta que existen ciertas categorías, ¿no es cierto?, que en su momento, o instituciones que en su momento se crearon porque eran lo adecuado para responder a ciertas contingencias del momento, ¿no? Pero sin embargo esas instituciones, por el solo hecho de que están ahí, están instaladas y están hace tiempo, parecen como sacrosantas, ¿no? Como que de alguna manera no se las pudiera tocar y son la única manera de abordar un fenómeno, que es un poco lo que estamos viendo sin ir más lejos en la discusión sobre el Senado, ¿no? Y aquí en este tema, con la idea de las concesiones, tenemos como una suerte de nuevo Senado, ¿no? Cuando en realidad el instrumento debiese ser el adecuado para la contingencia y la función. Entonces, pensar en esta lógica que hay que adaptar la contingencia y la función al instrumento es un poco, diría yo, equivocado, ¿no? Lo diría con toda humildad, porque en el fondo, más que equivocado, quizás la palabra precisa es disfuncional. Sí, creo que es muy, muy interesante lo que los dos han dicho, porque de alguna manera lo que decía Viviana confirma esta idea como del cambio de eje, ¿no? O sea, a lo mejor recuperamos conceptos que tienen una tradición, pero ya, digamos, el terreno donde esta discusión se sitúa no es, pareciera, directamente al menos el de propiedad, sin perjuicio de que hay, digamos, implicancia, y vamos a ir también sobre eso un poco más adelante, a propósito de lo que comentaba Matías sobre concesiones, derechos de agua, que seguramente quienes nos escuchan están ya pensando en eso, vamos a ir a eso, pero creo que es muy interesante cómo lo que ustedes dicen no es, miren, en realidad estos conceptos que antes tenían que ver con qué era susceptible de apropiación, ¿no? de libre apropiación y de dominio, ahora más bien la pregunta es otra, ¿no? La pregunta es qué es lo esencial para la supervivencia, ¿no? ecosistémica. O sea, nuestra pregunta ahora es distinta, y bueno, puede que parte de lo que antes era mirado como no apropiable sea también esencial para la supervivencia, pero ahora el foco está en esto, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy interesante resaltarlo para quienes nos escuchan. Y de hecho, ¿no? Y yo creo que un poco también la propia discusión constituyente ha ido como clarificándose en esto, ¿no? Me da la impresión, porque si uno mira la propuesta, digamos, creo que era ya el segundo informe, pero la propuesta anterior de la Comisión de Medio Ambiente, definía a los bienes naturales comunes como no apropiables, o sea, se mantenía más en la lógica anterior, ¿no? Y en cambio ahora distingue bienes comunes no apropiables y bienes, en cambio, comunes que podrían ser objeto de dominio privado. Entonces, ¿qué les parece si profundizamos un poquitito en esto, tal vez, ¿no? Como creo que siguen la lógica de lo que comentaban, y sobre todo, ¿no? Como, tal como decía Viviana, sobre los dos tipos de bienes, hay un deber de custodia del Estado, ¿no? Que aquí parece volver como a lo central, o sea, son bienes esenciales y hay que custodiarlos, hay que evitar, ¿no es cierto?, evitar la sobreexplotación, evitar ese uso no sustentable. Entonces, no sé, Viviana, si quieres tal vez partir tú como haciendo alguna referencia a este como doble estatuto y como al deber de custodia en los dos ámbitos. Yo veo en general el régimen de los bienes comunes con las especificaciones de las que vamos a hablar ahora como un esfuerzo de la Convención por articular dos visiones, este cambio de eje al que tú hacías referencia, ¿no? De manera que la Constitución
la nueva constitución no encarne una visión exclusivamente antropocéntrica, sino que se armonice con una visión ecocéntrica. No es que esta última reemplace a la anterior, sino que de alguna manera se tratan de conciliar y tratan de coexistir, ¿no? Entonces este deber general de custodia, o estos deberes generales que se imponen al Estado, vienen a justamente garantizar, por un lado, la integridad de los ecosistemas, pero también de alguna manera vienen a resguardar la contribución que esos ecosistemas hacen a la vida humana, a la sociedad como un todo. Y ese es un esfuerzo, este esfuerzo de articulación de estas dos visiones, de estos dos ejes, que se puede apreciar en varias normas del borrador o del proyecto de nueva constitución, ¿no? De hecho, hay una que incluso reconoce derechos de la naturaleza y que establece el deber del Estado a través de sus instituciones de garantizar y promover los derechos de la naturaleza. También se establece una norma que señala que la ley puede establecer restricciones al ejercicio de ciertos derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Y por supuesto se establece este régimen diferenciado, como tú señalabas, de deberes de los bienes comunes para el Estado, dependiendo de si son bienes comunes naturales inapropiables, como el agua, el aire, ciertos bienes reconocidos en el derecho internacional o los que la Constitución y la ley declaren como tales. Y por otro lado tenemos bienes comunes naturales que son apropiables, ¿no? La diferencia es que la intensidad, si se quiere, de la intervención del Estado es más fuerte tratándose de los bienes comunes inapropiables, donde el Estado tiene un deber de preservación y de conservación, es decir, mantener estos bienes para el beneficio tanto de generaciones presentes como de generaciones futuras, evitando su deterioro, su pérdida, de restaurarlos, o sea, recuperando ecosistemas que ya han sufrido algún tipo de afectación, que han sido degradados, que han sido dañados, que han sido destruidos, y además tiene un deber de administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Y esta es una consecuencia del reconocimiento de esta categoría de bienes comunes, ¿no? O sea, en la literatura sobre el tópico, una de las principales conclusiones o de los principales efectos que derivan del reconocimiento de esta categoría es el reconocimiento también de su gestión colectiva como mejor técnica para su preservación, ¿no? Y por otro lado tenemos este régimen para los bienes comunes que sí se encuentran en el dominio privado, donde este deber de custodia es un poco más modesto y asume la forma de una facultad de regular el uso y goce de estos bienes. No es tan distinto de lo que ocurría o sea, que ocurre en el sistema vigente, ¿no? Yo podría aportar eso y quizás me quedo ahí para que Matías pueda complementar un poco más. Sí, en verdad no hay mucho que complementar ahí. La explicación que dio Viviana es súper completa y clara. Yo simplemente diría que, a ver, yendo un poco a la norma, yo quisiera hacer dos puntos. Uno relativo a la norma propiamente tal y otro que se refiere a lo que el haber llegado a esta norma como redacción final que va a quedar plasmada en el texto ilustra. En cuanto a la norma, es verdad que se establece esta diferenciación y esta diferenciación yo creo que es sensata, ¿no? Es sensata porque en el fondo existe en la actualidad, es difícil hacer abstracción de la realidad, ¿no es cierto? O sea, más allá de que tengamos hoja en blanco y que estemos discutiendo desde una hoja en blanco, existe una realidad material. Y en estos temas económicos, ¿no? O sea, no es que sean económicos, ¿no? Pero tienen una dimensión económica. Es insoslayable esa dimensión económica, sobre todo por la regulación que viene desde la Constitución de 1980 y por todos los códigos que se dictaron en concordancia con esta, en donde
estos bienes se les llama de otra manera, de hecho se les llama recursos, ¿no? O sea, eso denota un poco esa concepción economicista. Entonces, esa dimensión económica de estos bienes es más o menos insoslayable. Entonces, en ese sentido, y porque hay ciertos bienes que se encuentran en el dominio privado, tiene sentido establecer un deber diferenciado, ¿no? Salvo para aquellos bienes que realmente, por así decirlo, no nos podemos dar el lujo de reconocer su carácter público. Y aquí estoy pensando sobre todo en el caso de las aguas, ¿no? O sea, considerando la escasez de las aguas, sus múltiples usos, los problemas que hemos visto en los últimos 10 años en el país, donde el abastecimiento de agua por medio de camiones aljibes se ha vuelto cada vez menos excepcional. Entonces tiene sentido que ahí como que tratemos de correr la frontera, o sea, no porque algo exista quiere decir que no se pueda cambiar, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es que hay que de alguna manera tener claridad que existe una realidad y hay que reconocer esa realidad, pero dentro de esa realidad hay que también priorizar y ver qué es lo más urgente abordar de esa realidad de forma de establecer cambios a su estatuto que nos permitan tener la comunidad política que queremos, ¿no? Y ese parece ser sin duda el caso del agua. Pero el segundo punto que yo quisiera señalar aquí es lo que una norma como esta ilustra, ¿no? ¿Qué ilustra que una norma como esta haya sido lo que haya quedado finalmente en el texto de la Constitución? Esto ilustra algo que ha sido de alguna manera soslayado por buena parte de la opinión pública en el tratamiento de la labor de la Convención, ¿no? Donde se dice que la Convención es extrema, que no hay moderación en la Convención. Todo esto en circunstancias que si hay algo que una norma como esta ilustra es moderación. O sea, este cambio que se hace, donde en un principio todos estos bienes iban a ser inapropiables y que se establecía un deber indiferenciado para una y otra categoría, finalmente no se aprueba y lo que se termina aprobando es esta regla que es bastante más moderada que la primera. Entonces yo creo que fuera del punto relativo a la propiedad propiamente tal, es importante también no perder de vista la moderación que ha tenido la Convención aquí y el reconocimiento con el hecho que existe una realidad material que no se puede cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces priorizamos qué aspectos de la realidad son aquellos más urgentes que necesitamos cambiar ahora. Muy, muy interesantes los puntos que hacen ambos. Creo que se va entendiendo mejor, ¿no? Este régimen. Tengo una duda puntual que tiene que ver con que claramente, ¿no es cierto?, el agua aquí aparece con este estatuto, digamos, de la mayor protección a través de esta categoría de los bienes comunes inapropiables, y vamos a, como decía, volver sobre eso con detenimiento, pero también hay una alusión a otros bienes que de acuerdo al derecho internacional tengan la categoría de inapropiables. Aquí hay algo que podamos contarle a quienes nos están escuchando, algo, digamos, que por esta cláusula pudiéramos considerar también claramente incorporado. ¿Les parece a ustedes que hay algo así, o esto es más bien pensando en futuras evoluciones del derecho internacional, tratados que suscriba Chile sobre la materia? ¿Cómo ven ustedes esa cláusula? Yo tengo la impresión de que es una cláusula o una referencia que está pensada más bien en términos prospectivos, más que actuales, más que se esté pensando en algún tratado o en alguna declaración específica. Esa es mi impresión, a partir del mapeo que he hecho hasta ahora, ¿no? Pero puede que se me arranque algo. Eso de todas maneras es bien interesante, porque este es un tema de alguna manera, ¿no?, que toca problemas globales, ¿no? Yo creo que es interesante ahí también esta idea de que por cierto que importa lo que definamos en Chile y lo que la Constitución pueda ayudar en esa materia, pero como que los esfuerzos tienen que ser globales, ¿no? Entonces creo que es interesante cómo también de alguna manera esta cláusula reconoce ese punto. Y para seguir con esta idea del deber de custodia, creo que una cuestión que también es interesante destacar e informar a quienes nos escuchan sobre esto, que ya es norma también aprobada por el Pleno,
¿no? Como decía Matías, es bien importante distinguir entre lo que se propone, lo que se discute, lo que va y vuelve y lo que queda en el texto. Y esta es una norma que queda por ahora en la propuesta de texto, que dice que cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales, y que la ley va a determinar el procedimiento y los requisitos de esta acción, que es lo que se conoce en derecho como una acción popular, ¿no? Cualquier persona, no alguien que sea afectado individualmente necesariamente, sino cualquier persona. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de accionar? Digamos, haciendo un poco ciencia ficción, ¿no? Porque todavía no tenemos la regulación legal de esa acción y va a depender de eso la configuración que adquiera, pero como para ilustrar de nuevo a quienes nos están escuchando y siguiendo, ¿no? ¿Frente a qué tipos de situaciones ustedes se imaginan que alguien podría recurrir y que fuera acogida esta acción? ¿Qué tipo de decisiones podrían tomar los tribunales? Digamos, por cierto que hay que decir que esto va a ser regulado por ley, esto no es automáticamente efectivo, pero sí está la Constitución dejando, ¿no es cierto?, una especie de mandato de regulación. ¿Cómo ven ustedes esto? Matías, no sé si quieres partir tú tal vez con este punto. Sí, mira, este punto yo diría que, a ver, quizás el primer ejemplo que se me viene a la cabeza son estos típicos casos que aparecen de tanto en cuanto en las noticias, de alguien que está haciendo una extracción ilegal de agua en un lago. Yo diría que ese sería un caso paradigmático donde una situación como esta quedaría amparada, sería un caso paradigmático, más bien dicho, para la aplicación de una norma como esta, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Lo que muestra como la experiencia comparada. Y aquí sería bueno quizás decir de dónde viene esto. O sea, las acciones populares en materia ambiental es el medio que se utilizó, que se previó en la legislación ambiental dictada en Estados Unidos en la década de los 70, ¿no es cierto?, para fiscalizar un poco o para implementar la voluntad legislativa. O sea, como que en esos años, ya fines de los 60, principios de los 70, había un cierto escepticismo hacia la posibilidad que una administración por sí sola pudiese implementar la ley con todo el vigor que ello requiriera. Entonces, por lo mismo, se estableció en las leyes, y esa fue una pelea que dieron los movimientos ambientalistas en su minuto para que se plasmaran en las leyes estas acciones populares, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tributando un poco de esta lógica, es que luego esto pasa a otros países del mundo que han incorporado estos deberes de custodia del Estado y que han dado a las Cortes deberes de, valga la redundancia, implementación de este deber. Y lo que muestra la experiencia es que las Cortes ahí tienen o pueden utilizar una diversidad de poderes remediales, ¿no? Por una parte están los remedios más simples, por ejemplo, anular la autorización que permitía esa extracción, en caso que la haya. Segundo escenario, que lo acabo de decir, si es que no la hubiera, ordenar, dar una orden de detención inmediata, establecer mediante una sentencia una obligación de detener inmediatamente esa actuación ilegal que afecta a este recurso, o este bien, más bien dicho. Y en tercer lugar, uno podría pensar en otros mecanismos, por ejemplo, en indemnizaciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que se consagra, por una parte, una posibilidad amplia de denuncia, es una acción popular, o es una norma que permite el acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos para denunciar la afectación de aquellos bienes que se encuentran afectos a este deber. Y dos,
en conocimiento de esas acciones populares, de acuerdo a lo que muestra la evidencia y la literatura comparada, puede señalarse que las Cortes gozan de un poder remedial amplio. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje común y sencillo? Que pueden establecer diversas medidas, no queda acotado o no queda definido de antemano las medidas que se pueden establecer. Se determinarán aquellas que sean más oportunas y más idóneas de acuerdo al fenómeno que se quiera abordar. Yo creo que lo que podría agregar a eso es que esta acción se puede entender o se puede ver como una forma en que el Estado, en su rol de custodio de estos bienes comunes, rinde cuentas por su actuar, ¿no? Respecto de cómo se justifica esta acción, o a qué responde esta acción, bueno, más allá de lo que señalaba Matías, tengo la impresión de que en parte obedece a ciertos problemas reales o percibidos que se plantearon a propósito del recurso de protección en materia ambiental. Y sobre todo a partir de ciertas sentencias en las que se declaró la inadmisibilidad de recursos de protección cuando se crearon los tribunales ambientales. Se crea una jurisdicción especializada y entonces se asume, al menos por un tiempo, que el recurso de protección en materia ambiental era algo excepcional, que estaba reservado para casos muy graves y muy excepcionales, ¿no? Donde las otras vías de protección no eran suficientes. Ahora, más que hacer ciencia ficción, como señalaba Daniela, y tratar de imaginar un caso en que se podría aplicar esto, yo quisiera pensar un poco en algunos desafíos que se podrían plantear en torno a esta acción. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en el caso del deber de custodia proyectado a bienes comunes naturales que sí se encuentran en el dominio privado, donde el deber de custodia implica la facultad de regular su uso y goce. Asumo que en primera instancia por el órgano legislativo y luego como complemento, pormenorizando esas normas la administración del Estado. Entonces me pregunto, por ejemplo, si eventualmente por esta vía se podría reclamar de un déficit de regulación, de falta de regulación directamente, o de un déficit, es decir, porque se considera que la regulación es insuficiente. Y eso va a depender mucho de cómo se configure la acción. Si tomamos en cuenta cómo se desarrolla el recurso de protección, lo veo difícil que los tribunales puedan suplir esa omisión o ese déficit. Eso es algo entonces en lo que habría que pensar. Quizás esta acción popular tenga mucho más sentido respecto de los bienes comunes naturales que sí son apropiables, ¿no? Donde uno puede traducir este deber en ciertas conductas materiales que debe adoptar el Estado, ¿no? Pensando en la preservación o conservación y en la restauración. Entonces me parece que igual es algo que va a ser necesario considerar en el diseño de esta acción popular. Pero lo planteo por ahora solo como duda, no tengo ninguna respuesta en lo inmediato. Vamos a tener que esperar esa ley, ¿cierto? Y eso va a pasar también en muchas materias en el proceso de renovación constitucional, ¿no? Si es que en definitiva se aprueba esta propuesta en el plebiscito, pero creo que son preguntas importantes para estar atentos a cómo esto siga. Vamos al tema que toca la cuestión de los derechos de agua, ¿cierto? Y es que respecto de los bienes comunes inapropiables, y sabemos que aquí el caso paradigmático es el del agua, sobre todo porque respecto al agua ha habido, como comentaban tanto Viviana como
como Matías, un régimen que ha permitido, vamos a ver, ¿no es cierto? Seguramente ustedes mismos nos van a ayudar a entender cómo, pero ha habido un régimen que ha permitido indirectamente también su apropiación, ¿no? y su explotación privada. Y la regulación constitucional, ¿no es cierto?, para también aquí contarle a quienes nos escuchan y nos siguen qué dice la propuesta de texto, dice que será posible, ¿no es cierto?, que existan autorizaciones administrativas para su uso, y pone al mismo tiempo una serie de limitaciones, conforme a la ley, de manera temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación, con obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Y agrega, estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derecho de propiedad. Entonces aquí sí me gustaría que tratáramos de explicarle a nuestras auditoras, a nuestros espectadores, ¿cierto?, el cambio que aquí esto significa respecto de la regulación constitucional vigente. Viviana, ¿te animas a partir tú contándole tal vez a quienes nos siguen cómo es que ha sido posible en Chile, ¿no es cierto?, cuál era el régimen constitucional que hacía posible hasta ahora todo este sistema, ¿no es cierto?, de mercado de agua, de que al final el agua terminara operando como una especie de bien de consumo, ¿no? Sí, es una estrategia bien peculiar la que se utilizó en la Constitución de 1980 para tratar a las aguas, porque de alguna manera las divide artificialmente, ¿no? Divide las aguas materialmente consideradas en su cauce, ¿no?, de los derechos o de los títulos que habilitan para su aprovechamiento. Y sobre estos últimos reconoce un derecho de propiedad. Y entonces, por esa vía, a través de esta ficción de separar a la materialidad de las aguas, de los derechos que se puedan ejercer sobre ellas, se termina abriendo la puerta a su propietarización. Y este caso, además, ilustra muy bien algo que yo les mencionaba hace un momento. Perdone que te interrumpa, pero se cortó a ratitos. De hecho, ahí de nuevo. Ah, ok. ¿Me escuchan bien o no? Ahora sí, pero está muy inestable. Puede que de acá, porque estamos aquí full ya apagón y todo. Sí, sí, caché. La conversación más acontecida. Pero sí. Pero retomemos a ver si podemos desde el comienzo tu respuesta. ¿Pero se escucha bien ahora o me cambio de red? Se escucha bien, se escucha bien. A ver qué dice la Elsa. Sí, se escucha bien. Dice Súper. que se escucha bien. La estrategia que utilizó la Constitución de 1980 para tratar las aguas es bien peculiar, porque se divide artificialmente la materialidad de las aguas en su cauce, ¿no?, de los derechos o de los títulos que habilitan su aprovechamiento exclusivo. Entonces, ¿cómo trata a las aguas? Por ejemplo, el Código de Aguas las trata como bienes nacionales de uso público, o sea, como bienes de los que todas y todos podemos hacer uso, ¿no? Pero luego, en virtud de esta distinción artificial, lo que ocurre es que la Constitución señala que sobre los derechos de aprovechamiento de agua, sobre estos títulos que hacen posible su uso exclusivo, hay un derecho de propiedad. Y entonces, por esa vía, aunque las aguas mismas no son apropiables, sí lo son indirectamente por estos derechos de aprovechamiento de aguas. Y este es un muy buen ejemplo de cómo las categorías tradicionales pueden no ser funcionales, ¿no?, como lo mencionaba Matías hace un momento, para alcanzar ciertos fines de interés general, ¿no?, que es este uso común de las aguas. Como racionalizar, por un lado, el acceso y el uso del agua, y por otro lado, que todas y todos podamos gozar de ellas.
Entonces, este es el problema que trata de afrontar esta regulación. Es bien curioso porque había otra norma muy similar en uno de los informes de la Comisión de Derechos Fundamentales que se rechazó, ¿no? Que básicamente apuntaba a lo mismo, ¿no? Pero quizás esta disposición es todavía más completa que la que se discutió en la Comisión de Derechos Fundamentales, porque aquí se menciona de manera expresa, como tú lo señalabas, Daniela, ciertas características que tienen los eventuales derechos que se puedan tener sobre estos bienes inapropiables, como, por ejemplo, su sujeción a causales de caducidad, de extinción, revocación, obligaciones de conservación, ¿no? De manera que no se puede hacer cualquier uso de ellos, no se les puede destinar a cualquier finalidad y no se puede dar o no puede tener lugar, como lo comentábamos al inicio del programa, esta mercantilización radical que sí ha tenido lugar respecto de las aguas. Y entonces también pienso que esta es una innovación muy valiosa, muy positiva, sobre todo en la parte que se puntualiza que estos derechos no dan lugar, o estos títulos administrativos no dan lugar a derechos de propiedad, que es una de las formas de protección más robustas que puede conferir el ordenamiento jurídico. Pero precisamente por esa razón es que se ha desarrollado una discusión, una controversia respecto de si acaso esta regulación, esta propuesta de regulación no contribuye a la incertidumbre, ¿no? Ya ha habido una suerte de campaña del terror en torno a esta norma, como que van a desaparecer todos los títulos administrativos de la noche a la mañana, que vamos a perder todos los beneficios que han resultado en términos de inversión de estas distintas concesiones, autorizaciones y actos administrativos. Pero la verdad es que también en ese aspecto hay que tener en cuenta una parte de la discusión que está todavía en desarrollo, que es el de las disposiciones transitorias, ¿no? Y que nos va a ir iluminando respecto de con qué ritmo van a ir implementándose efectivamente estos cambios en la práctica, ¿no? No es una cuestión tan abrupta como se le quiere presentar en algunos círculos. Yo respecto a este punto, a ver, estoy plenamente de acuerdo y creo que es súper importante lo que acaba de señalar Viviana. O sea, es llamativo o es conspicuo, si se quiere, encontrarse con una norma con tanto nivel de detalle en la Constitución, ¿no? Y yo en general creo que no es una buena idea tener normas muy detalladas en la Constitución. Pero, en este caso, se justifica plenamente. ¿Y por qué se justifica plenamente? Porque en el fondo, esta norma precisamente, como ya hemos venido señalando a lo largo del programa, se hace cargo de una realidad material existente, palpable, plasmada en ciertos cuerpos normativos, en ciertas leyes, que le otorgan ciertas características a los títulos que permiten la explotación de bienes comunes naturales, y que si es que la norma simplemente establece criterios generales, difícilmente va a poder hacerse cargo de todas estas cosas que están ya instaladas, ¿no? Entonces, como que en este caso, si es que uno quería abordar el problema de la propietarización, lo cierto es que esa propietarización se evidenciaba o tenía muchísimas ramificaciones. Entonces, lo que hace de alguna manera esta norma es abordar
cada una de estas ramificaciones. Así, por ejemplo, si es que uno ve estos detallitos que están en la norma, ¿no? Las limitaciones, ¿no? De manera temporal. Hay un fallo, por ejemplo, un fallo del Tribunal Constitucional del año, creo que era el año 81, 82, Ley de Concesiones Mineras, donde el Tribunal Constitucional señala que no hay problema que un título que permite la explotación de un recurso natural, en este caso los recursos minerales, sean a perpetuidad. Y eso llevó a que se instalara después en los manuales y en las discusiones legislativas, porque esto además resonaba muy bien con el discurso económico, porque evidentemente contribuye a la certeza, pero más que contribuir a la certeza, contribuye a la falta total de incertidumbre, algo que difícilmente se puede prometer en la vida, ¿no? Entonces, quedó instalada esta idea que estos títulos tenían que ser perpetuos e indefinidos. Entonces, eso explica por qué acá en la norma hay que poner que estos títulos se otorgan de manera temporal. Luego, sujeto a causales de caducidad. Hay un ejemplo que justifica de manera muy nítida por qué es necesario poner eso en la propia Constitución. Desde el año 1992 hasta la fecha se ha tratado de imponer la caducidad sobre los derechos de aprovechamiento de agua que ya se han otorgado o que se otorgaron durante la dictadura, que son los más valiosos y los más importantes. Y eso hasta ahora no se ha podido. Entonces eso les ilustra de alguna manera por qué es importante que la Constitución se meta en ese nivel de detalle. Lo mismo con la extinción y la revocación, ¿no? Cada vez que en el Parlamento se discute darle potestad a la administración para poder extinguir o revocar derechos, salen los insertos en los diarios diciendo que se va a crear como una suerte de zar de los derechos de agua, que va a tener una autoridad omnímoda. Entonces, de alguna manera la norma refleja y se hace cargo de esos problemas que son súper palpables y que se han presentado en la práctica. Y la última cosa que quisiera decir es que se habla de obligaciones específicas de conservación justificada en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Y es en esto último que yo quisiera detenerme muy brevemente. ¿Qué pasa aquí? Aquí se ha dado como un alineamiento raro de intereses, ¿no? Porque y la pesca y las aguas también son los ejemplos que mejor lo ilustran. ¿Qué pasa con la pesca y con las aguas? No es posible que todos usemos todo lo que queramos, estos bienes, ¿no es cierto? Si es que todos salimos a pescar, se sobreexplotan los peces, si es que todos ocupamos cuánta agua queramos ocupar, se va a acabar el agua. Entonces, ¿qué pasa? Para eso hay que limitar el acceso a estos recursos. Y una técnica que es muy funcional a la limitación de acceso a los recursos es asignar cuotas de uso de estos recursos, ¿no? Y es lo que se llama en pesca licencias transables de pesca, autorizaciones de pesca, y en agua se llama derechos de aprovechamiento. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿a quién se los asignamos? ¿A quién se los asignamos? ¿Qué criterios deberían guiarnos al momento de asignar estos recursos? Y ahí es donde esta palabrita, el beneficio colectivo, se torna realmente importante. Porque si no está esa palabra, puede pasar lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, que los derechos de aprovechamiento de agua se otorguen de manera gratuita, a pesar del beneficio que otorgan y de la renta, de lo valioso que pueden ser esos derechos, más todavía si se considera que son transables en un mercado. Y lo mismo sucede con las licencias de pesca, porque te permiten operar o desarrollar actividad económica sin mayores competencias y respecto de un activo que tiene un valor de mercado. Entonces, yo diría que todas estas cosas, y perdónenme por haberme extendido, pero creo que el punto era súper necesario para justificar este nivel de detalle, que por regla general, como señalaba anteriormente, a mí me parece injustificado, pero en este caso estimo que es pertinente, y por eso un poco me alargué la explicación. Si puedo agregar una cosa más a eso que decía Matías, efectivamente estos derechos de aprovechamiento de agua se transan dependiendo de su ubicación geográfica y del volumen del caudal por unas sumas astronómicas, ¿no? Y se trata además de un mercado que no tiene ninguna regulación, son básicamente plataformas online donde se encuentran oferentes y demandantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que vale la pena introducir esta referencia al beneficio colectivo que podría derivar de esta clase de actos. Y además, para reforzar aún más este punto, hay que considerar que
al menos respecto de los derechos asignados, digamos, antes de todas estas distintas iniciativas de reforma al Código de Aguas que se han ido sucediendo en los años, estos derechos de aprovechamiento de aguas perfectamente se podían otorgar para fines meramente especulativos. O sea, las aguas se podían tener ociosas o se podían destinar a básicamente cualquier fin, ¿no? Aun cuando pudiera ser perjudicial para el resto de la sociedad. Entonces, me parece que esta es una norma que pese a su nivel de detalle y pese a la controversia que ha generado, es una norma que deberíamos estar celebrando. Sí, yo creo que efectivamente, ¿no es cierto?, se hace cargo también de una demanda que hace rato circula desde la opinión pública, ¿no es cierto?, desde los reclamos ciudadanos de abordar una cuestión donde ¿no es cierto?, esa privatización parecía extrema desde perspectivas como las que ustedes comentaban, ¿no? La posibilidad, ningún control en los fines, ningún control en el uso especulativo. Pero creo que es bien interesante también de nuevo observar cómo esta regulación, que claramente, ¿no es cierto?, significa una novedad, un cambio, no supone que vaya a terminarse, digamos, la posibilidad de, ¿no es cierto?, regímenes de uso regulados y concedidos administrativamente del agua o de otros bienes, ¿no? Sino que pareciera, también por lo que ustedes comentaban, que lo que va a forzar es un cambio legal que, como decía Matías, se ha intentado también antes infructuosamente. Entonces pareciera que ahora se fuerza, ¿no?, este cambio en la regulación legal. No sé si estoy, digamos, interpretando bien como digamos, la concreción de lo que ustedes comentaban. Y en este sentido se viene también una discusión sobre las normas transitorias, ¿no? Entonces aquí, ya saliéndonos de lo que ha sido un poco nuestro eje, que es comentemos lo que está aprobado, no sé si ustedes quisieran anticipar, digamos, si aquí también tendremos que estar atentos a lo que se pueda aprobar en esta materia, ¿no? Como un poco qué se va a decir respecto de cómo va a ser ese cambio de régimen, si se dirá algo, ¿no es cierto?, en las normas transitorias, o simplemente tendremos que esperar a ver qué hace el Congreso. A ver, parto yo. Yo diría que esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque aquí yo diría que hay básicamente dos estrategias. Existe una primera estrategia y que seguramente va a haber harta presión sobre la convención para que la adopte, tanto desde sectores más ligados a las preocupaciones ambientales como desde los sectores económicos, que ahí mismo se establezca el mecanismo de transición, ¿no?, para tener más certeza. Pero yo creo que, a ver, tratándose, por ejemplo, del tema de las aguas, no es nada de fácil, porque en el fondo para establecer este mecanismo de transición necesitamos tener súper buena información, ¿no? Necesitamos tener súper buena información respecto de qué está pasando, cómo se está usando el agua, dónde nos falta agua, dónde nos necesitamos más. Y la convención, en el poco tiempo que va a tener para hacer esas normas transitorias, difícilmente va a contar con esa información. Entonces, que yo diría nuevamente, desde una perspectiva meramente funcional, o si se quiere institucional, funcional, el que parece estar mejor situado para abordar la transición o para establecer un mecanismo de transición idóneo es el legislador, ¿no? Porque en el fondo él sí puede contar con mayor información, va a poder tener el tiempo que demanda generarla. Entonces yo en ese sentido creo que es el legislador el que se encuentra mejor posicionado para abordar la transición, aunque estimo que van a haber muchas presiones, y desde sectores muy diversos, para que sea la propia convención la que establezca aquí el mecanismo de transición. Sí, yo concuerdo con el diagnóstico que hace Matías en cuanto a la presión que va a existir por dejar zanjado este asunto en las disposiciones transitorias. Han habido iniciativas que se incorporarían en
el texto permanente de la Constitución, pero que no han prosperado, ¿no? Y también concuerdo en que falta mucha información respecto de cuáles son las fuentes de agua disponibles en Chile, de cuáles son los derechos de aprovechamiento que han sido otorgados, ¿no? Y esa es una información que es necesaria para tomar esta clase de decisiones y que es lenta de recabar. O sea, pese a que también se han introducido varias reformas al Código de Aguas para fortalecer las potestades de la Dirección General de Aguas y digamos, facilitar esta labor, no ha sido posible completar el puzzle de los derechos de aguas otorgados, ¿no? Y también está la variable tiempo, queda muy poco tiempo para que la Convención concluya su trabajo y todavía está terminando con las normas, o sea, todavía está terminando de revisar las disposiciones permanentes de los informes de cada comisión. Falta el trabajo de la Comisión de Armonización. Una de las alternativas que se ha evaluado es trabajar en paralelo la Comisión de Armonización con las normas transitorias, pero también me parece que va a ser un tema donde las negociaciones serían particularmente duras. Y entonces la verdad es que no sé si se llegue a algún acuerdo. Y pareciera que por la importancia de este tema, sí debería ser algo que se pueda abordar con más calma, con más tranquilidad, con más tiempo. Y, fuera de tener alguna idea más certera de cuáles son los derechos que están en juego, hay otras cuestiones que se tienen que zanjar, como por ejemplo, si es que van a haber plazos, si es que las reformas van a ir siendo graduales y se van a ir implementando por distintas etapas. Si es que va a haber indemnización o no, o alguna otra forma de atender a los intereses de los titulares afectados. Y si es que hay indemnización, ¿qué monto tendría? Y ojo que no es obvio o no es la única posibilidad que haya indemnización, ¿no? Pero son todas cuestiones que se tienen que discutir y yo la verdad es que creo que los tiempos no van a dar. Hubiera sido súper interesante que la discusión de las normas permanentes hubiera sido acompañada de una propuesta, aunque sea preliminar, de norma transitoria, porque eso termina de completar como la imagen de cómo va a ser el cambio, ¿no? Y quizás eso ayuda también a las negociaciones, pero bueno, finalmente eso no ocurrió. Así es que yo también pienso que es algo en lo que vamos a tener que esperar un poco más para saber qué sucede en definitiva. Eso, pero ya tenemos un mandato constitucional al menos bien claro, ¿cierto? Y creo que eso de todas maneras es importante porque también podremos desde esta perspectiva, ¿cierto?, exigir al Parlamento que ejerza también su rol en la configuración de este deber de custodia, ¿no? También de alguna manera va a ser el propio Parlamento, el propio Congreso titular o responsable del cumplimiento de ese deber en este ámbito. Ya para ir cerrando esta conversación que creo que ha sido muy iluminadora, muy interesante, porque además de ser experta y expertos son los dos grandes comunicadores, los admiro mucho por eso también, precursores los dos en esto de los podcasts en Derecho, así que sobre el de Viviana Hoja en Blanco ya hemos hablado y quiero también recomendar un podcast que hace ya harto tiempo Matías produce junto a Domingo Lovera, What is Law, donde hay muchos temas también vinculados con el proceso constituyente, así que a quienes disfruten escuchando este programa también recomendarles esos otros. Y para ir cerrando, quisiera terminar mencionando una última propuesta de norma que fue aprobada por el Pleno, que iba un poco en el mismo paquete, por así decirlo, de la regulación de los bienes comunes naturales, y que de alguna manera se hace cargo, ¿no?, de cómo también en bienes que sean eventualmente sujetos a apropiación puede haber un interés en el acceso, ¿no? La propiedad privada tiende a excluir a los otros, pero aquí tenemos una norma que reconoce el derecho de acceso responsable y universal a las montañas, riberas de ríos, mar, playas, lagos, lagunas y humedales, entre otros que defina la ley, entregándole también a la ley aquí
la regulación del ejercicio de este derecho, las obligaciones de los propietarios aledaños y el régimen de responsabilidad aplicables, entre otros. ¿Tiene que ver esto con bienes comunes naturales a juicio de ustedes? ¿Tienen alguna observación que hacer respecto de esto para también completar aquí esta imagen, este cuadro de la regulación de la naturaleza en el nuevo texto que se propone como nueva constitución? Yo creo que se podría ver como una proyección del carácter común de estos bienes, aunque la verdad es que la figura misma no es tan novedosa, ¿no? O sea, ya existía una regulación a nivel legal, eso sí, similar, por ejemplo, para las playas, ¿no? Yo sobre todo veo esta norma, la interpreto como una respuesta frente a la narrativa subyacente al estallido social, ¿no? Como una muestra de malestar colectivo frente a abusos sistemáticos, frente a estos distintos episodios que pudimos ver a través de redes sociales o en distintos medios de comunicación de propietarios que de manera muy prepotente, ¿no?, excluían a personas que estaban, digamos, técnicamente en su propiedad, pero en espacios que son de uso colectivo, ¿no? Entonces, la verdad es que si uno lo ve desde un punto de vista estrictamente jurídico, no sé qué tanto responde a la categoría de bienes comunes o qué tanto responde a la categoría de bienes nacionales de uso público, pero sí creo que tiene que ver con dar una respuesta decisiva desde la propia Constitución a algo que se percibe como un problema recurrente y que está también vinculado con esta mercantilización o privatización radical que se observaba a propósito del resto de los bienes comunes naturales. Sí, yo tiendo a estar muy de acuerdo con lo que dijo Viviana y creo que de alguna manera lo que hace esta norma es complementar un sistema de normas que son precisamente las que hemos abordado durante este programa, que articulan la relación de las personas con la naturaleza y hacen posible ciertas relaciones que hasta este momento son difíciles de tener con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esta norma entronca mucho con el problema de la propietarización que hemos venido denunciando en este programa. Y cuando hablo de problema de la propietarización, estamos hablando de algo que está instalado en la cultura, ¿no? En la cultura tanto del día a día, como en la cultura jurídica, ¿no? La cultura del día a día, el propietario básicamente, así sea que su propiedad esté en el área urbana, esté en un lago o esté en la montaña, cree ejercer el mismo derecho de propiedad, ¿no? Y sujeto al mismo estatuto, ¿no? Eso está como bien instalado, ¿no? Y eso se evidencia en ciertas prácticas como las que señalaba Viviana, y también se evidencia en la jurisprudencia, ¿no? Que tenemos fíjense que uno de los temas más recurrentes en la jurisprudencia constitucional, donde tenemos, o sea, 3 fallos, y pueden haber más, pero hay 3 fallos que son muy conocidos, es precisamente en el tema del acceso a las playas. O sea, esto de que se dice, la playa es pública, pero el acceso es privado. Entonces, nuevamente, vemos la Constitución siendo específica, abordando específicamente un problema, y la respuesta de por qué se está abordando de manera tan específica un problema es porque ese problema está sumamente instalado en la cultura del día a día y en la cultura jurídica. Entonces, yo diría que un poco como para que calce con lo que hemos venido hablando a lo largo del programa, la naturaleza aquí ha sido abordada desde la cultura jurídica de la propiedad, al menos desde la propiedad. O sea, jurídicamente la naturaleza ha sido abordada desde la propiedad, o bajo los lentes de la propiedad.
Y de alguna manera lo que está queriendo hacer la Constitución para tratar de establecer otras maneras de relacionarse con la naturaleza es sacar esos lentes de la propiedad, de esa relación que tenemos con la naturaleza. Y para lograr ese propósito hay que hacer hartas regulaciones específicas y hay que dotar de funciones alternativas a conceptos que hasta ahora cumplían otras finalidades. Eso. Les agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación. Creo que ha sido, como decía, muy, muy clarificadora y que nos deja también expectantes respecto de qué va a pasar con el proyecto de nueva constitución y con, ¿cierto?, en el caso que se apruebe, todos los cambios adicionales que implementar estas normas va a significar. Muchas gracias, Matías, muchas gracias, Viviana, por acompañarnos y esperamos entonces seguir conversando prontamente. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la invitación, sí. Muy bien, y a nuestras espectadoras, a nuestros auditores, un cordial saludo y esperen nuestro próximo episodio la próxima semana. Conversaciones Constituyentes Australes.